Amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en Radio Uruguay, transmitiendo para Montevideo y para el resto de Uruguay, a donde llegamos, Colonia, Salto, Paysandú, Artigas, Maldonado, Florida, en fin, para todos estos departamentos y algunos más. Les mandamos un saludo desde aquí, de La Máquina de Pensar. Estamos hablando de Franz Kafka, soñador insumiso, durante esta semana, y ahora ya mismo le doy la palabra, le doy la bienvenida a Pablo Cunio. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Psicólogo Pablo Cunio, él estuvo hace muy poquito aquí, estuvimos hablando sobre la quema del Judas, aquella investigación que había hecho Pablo Cunio, y ahí surgió el tema de hablar de, bueno, de las lecturas kafkianas. Yo te comenté este libro, Franz Kafka, soñador insumiso, y bueno, vos me pasaste varios informaciones sobre Hannah Arendt, sobre todo un artículo muy bien, que te lo agradezco, y bueno, simplemente la idea es conversar un poco de Kafka, ¿qué lectura tenés de este hombre? Bueno, es interesante porque me parece que hay como dos grandes pensadores del siglo XX que han tomado el tema de la ley, que son Freud y Kafka. Y no creo que sea casualidad que ambos fueran judíos, ¿no? Claro. Tiene que ver, me parece, con el contexto histórico en que el judaísmo empieza a perder, digamos, como peso lo religioso, y en Occidente se empieza a secularizar el judaísmo, ¿no? Entonces, ante esa crisis, digamos, creo que hay como estos dos grandes pensadores que abrevan, digamos, de las fuentes judaicas y se plantean el tema de la ley. Y que obviamente para la tradición judía la ley es prácticamente, no debía decir todo, pero es el centro, el cerno, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que realmente se configuró en torno al culto y en torno al respeto, y el centro es la ley, la Torá. Exactamente. Hay una frase de Bertolt Brecht que a mí me impactó mucho, que en un momento dijo: la perra que parió a Hitler está en celo de nuevo. Yo se lo comenté a un amigo, y este amigo me dijo, en realidad ha estado en celo siempre. Y yo creo que Kafka percibió que se estaba pariendo algo en relación al fascismo, y lo impresionante es cómo lo pudo traslucir en sus obras de una manera que Arendt lo plantea como irreal, cuando la realidad confirma lo que escribió Kafka y a veces la supera, ¿no? Pero en su principio, incluso hay, aunque parezca mentira, se planteó mucho si Kafka era o no era un escritor realista, porque parecía que era muy onírico, parecía que era muy pesadillesco la palabra, ¿no? Esa es la palabra, kafkiano, pesadillesco, venía por ahí, y sin embargo, digamos, demostró aparentemente que la realidad puede superar la ficción. Exactamente, justamente lo que trabaja Arendt, que me parece que es como un punto de partida importante para poder leer a Kafka. Ella dice que lo que hace Kafka es tomar y escribir un modelo. Es decir, si se va a construir un edificio, él toma la maqueta, los planos, ¿no? Habla de los planos. Exactamente, los planos del edificio, y después vemos que, o nos parece, da la impresión de que la realidad es como una imitación de eso que escribió Kafka. Y como que Kafka hizo una cosa muy desnuda, muy sintética, muy clara, y ella dice como que sean los planos de el edificio que después se creó. Exactamente. Y que parece irreal eso, y después la realidad parece una imitación de ese modelo que construyó Kafka. Claro, porque incluso se ha hablado y se ha desechado la idea de que Kafka haya tenido casi un don profético de prefiguración o de visión, digamos, porque aquel que lea algo sobre los campos de concentración, yo leí hace muy poquito a Primo Levi, es exactamente todo lo que planteaba Kafka del absurdo y de la burocratización, es aplicado al mínimo detalle. Exactamente. Y hay una anécdota que yo te la había contado, me pareció muy interesante, de George Lukács, que de alguna manera es como que confirma en su experiencia personal este texto de Hannah Arendt.
cuando él, en un texto sobre Kafka y Thomas Mann, él planteaba que desde un punto de vista literario, el estilo de Kafka no es realista. Claro, que no era realista. Sí. Hasta que un día cayó en desgracia. Y Lukács, hay que decir que era un pensador marxista, ruso, estaba estalinista casi, ¿no? Sí, y en un momento cayó en desgracia. Y lo mandaron a Siberia. Entonces cuando la mujer lo fue a visitar por primera vez, él dijo, me parece que me equivoqué con Kafka. Era un escritor realista. Era un escritor realista. Como que la realidad le mostraba que, por ejemplo, lo que describió Kafka en el proceso, claro. Era la realidad, digamos, de los sistemas opresores, y no por casualidad ni Kafka ni Freud eran permitidos en la Unión Soviética. Claro. Ayer estuvimos conversando con la profesora Victoria Morón y en un momento se planteó también el tema de, digamos, no sé si se dice así, la judeidad o el tema del ser judío en Kafka. Y yo le decía que en este libro de Michael Lowy, él lo que plantea es que esa condición de extranjero, que tenía esa extranjería que padecían los judíos yendo de un lado al otro, el exilio, del exilio, es como la condensación del hombre en la edad moderna. Yo lo escuché y me pareció muy bueno, y yo no conocía el texto que leyeron, el de Comunidad. Sí, yo tampoco lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Me pareció buenísimo. Sí. Otra cosa que dice Hannah Arendt ahí, en ese artículo que me pasaste, es de que Kafka escribía muy sintético, que él decía que era muy escueto, que tenía hasta la soberbia de decir que a él le salían las palabras que eran, que eran necesarias, las adecuadas, y sin embargo, dice ella, que me sorprendió, dice, Kafka no buscaba la belleza, buscaba la verdad. Exactamente, porque ella lo que plantea ahí, que el estilo muchas veces nos aparta de la verdad. Sí, nos distrae. Claro. Nos distrae, digamos, ¿no? Y que Kafka lo que buscaba justamente era la verdad, ¿no? Bueno, tenemos un... Es increíble de esto, digo, porque parece pero digo, acá hablamos continuamente de literatura y uno habla con los críticos, con los teóricos, y siempre se habla de la construcción, de la ficción, se habla digamos, fin de siglo, principio del siglo XXI, se habla de la construcción, de la verosimilitud, en fin, de la ficción. Hablar en términos de que Kafka busca la verdad y de que el estilo nos puede distraer de la verdad, parece imposible a esta altura del siglo, ¿no? O sea, pero Hannah Arendt, que no era nada mística, digamos, planteaba que este tipo está buscando la verdad, o sea, cómo es la condición humana actualmente. Esa sería la verdad. Exactamente, ahí está. Tenemos el cuento Ante la Ley, ¿no? Ajá. Que tú incluso lo planteaste ayer. Sí, estuvimos conversando, ahí está, con Victoria, y que tú mismo decías, bueno, las diferentes interpretaciones que se han hecho, y como que queda como abierto, exacto, ¿no? sí, siempre está abierto. Recordamos un poco el texto, bueno, básicamente es un campesino que llega ante las puertas de la ley, hay un guardián, él pide para entrar, el guardián dice, no, te dejo entrar porque atrás mío hay otro guardián y hay otro más grande, y nada, le pasa a este guardián un escabel y algo para que se siente, el hombre campesino se sienta y nada, va pasando, le va dando toda la plata, toda la comida, todo para tratar de sobornarlo. El guardián las acepta, pero dice, mire que no te voy a dejar pasar. Y bueno, cuando llega el momento final que se está agonizando el hombre, pregunta, ¿no? Eso, ¿por qué no entró nadie? El texto aparece independiente y también en el proceso, sí, ¿no? Sí. Y en el proceso es interesante porque Kafka lo plantea como un texto de las escrituras. Y es interesante porque además plantea las diferentes glosas, interpretaciones que se le puede dar al... Sí, que parece que es algo que hacía Kafka en la vida real, ¿no? O sea, se lo leía a sus amigos a ver qué opinaban cada uno de ese texto, que estaba orgulloso de Ante la Ley. ¿Sí? Ahí está. Y lo que me hizo acordar una anécdota que me contaron, como para ir un poco a la vida cotidiana, que es lo que Kafka nos lleva, ¿no? Exacto. Una anécdota que me contó un amigo hace unos meses. Él era, ahora ya no, pero era repartidor en los supermercados, en los grandes supermercados, y lo llamó un día un gerente, que él vendía alfajores, por algo personal, que necesitaba una caja de alfajores, a ver si se le arrimaba
al supermercado, ¿no? Entonces, bueno, él se hizo los kilómetros, llegó al supermercado, entró por la puerta, digamos, de entrada donde entra la mercadería, sí, sí. Y cuando lo recibe el funcionario, le dice, bueno, sí, usted tiene acá la caja, pero va a tener que hacer la cola. La cola eran sí. 3 camiones de bebida, ajá. 4 de harina, 5 de arroz, enormes, y él le decía, bueno, pero yo solo esta caja se la entrego acá, me lo sella, una cajita de alfajores, claro. Sí, bueno, pero yo acá las normas son estas, usted claro, tiene que hacerla. Es el absurdo, sí. Y tiene que ver con el funcionario, ¿no? Sí, el absurdo en cuanto a que el sistema, como forma de presión o de impone reglas que son absurdas, ¿no? Eso lo vio Kafka, y el funcionario que tiene que aplicarlas, sí. que también está dominado por el sistema, obviamente, sí. dice que hay que aplicarlas porque hay que aplicarlas, o sea, no hay razón. No hay razón, pero en una de las glosas que él plantea en el proceso es... hay quien interpreta que el guardián pudo no haber cumplido la ley, o que el guardián tiene más miedo que el... Sí, o en otra es que el propio campesino, digamos, la autoridad que tiene el guardián, se la da el temor del campesino, el anonadamiento frente a la autoridad. Ajá. Que si él se hubiera superado ese temor, capaz que hubiera pasado, digamos. Que hubiera entrado. O hubiera intentado, digamos, físicamente entrar. Pero a la vez plantea que a lo mejor el guardián tiene más miedo que el campesino. ¿Y por qué? ¿Cómo sería? Porque el guardián es el guardián de la primera puerta, y habla del tercer guardián, y le tiene miedo al tercer guardián, y que a lo mejor él no entró a la ley. Claro. Que él tampoco, que el guardián nunca entró. Que tampoco entró. Claro, ya fue. De alguna manera es como que desliza que el que está ejerciendo la función a lo mejor no sabe lo que es la ley. Ajá. Sí. Y me parece que esto es algo que nos atraviesa en lo cotidiano. Uh-huh. En general nosotros nos identificamos más con el campesino, ¿no? Claro. Sí, tratamos de identificarnos en esta historia con el campesino, de que hayamos golpeado, que hemos entrado. Ahí está. Ajá. Pero cada uno de nosotros es guardián de una puerta. Y tiene una función. Claro. ¿Qué lugar ocupa y qué hace cada uno de nosotros? Interesante, ahí, sí. La idea de que, si bien Kafka se pone con los oprimidos, él lo dice de sí mismo también, uh-huh. ¿no? Que él cumple un rol uh-huh. Como abogado en la compañía de seguro, uh-huh. y lo tiene que cumplir, lo cumple, uh-huh. digamos, ¿no? Es más, a veces en la carta al padre llega a decir: qué lástima que no doy el pie, o no doy el talle porque me falta problemas, pero uh-huh. él le gustaría ser un funcionario. Pero yo creo que ahí en las glosas lo que él plantea también sí. como posibilidad es que está el sistema, pero también está la persona que sí estamos sometidos a esas reglas y a esas normas del sistema que muchas veces se construye para que la cosa no funcione, digamos, ¿no? Pero que también hay un espacio en que el funcionario tiene cierto margen y que de alguna manera uno se plantea, bueno, pero ¿qué implica para el funcionario la ley? Si está o no atravesado por la ley, pues la ley tiene que ver con lo simbólico, claro. Y a lo mejor quien lo ejerce no sabe quién ¿Vos querés decir que, por ejemplo, en la historia esta, ante la ley, el guardián podría haber actuado de otra forma, pero el miedo hace que él cumpla su deber, digamos? Para terminar la anécdota de mi amigo, sí. Llegó al otro día, ¿no? Y dijo, no puede ser que no le pueda entregar esta caja y tenga que pasarme 2 días ahí, sí. Como de alguna manera como el campesino. Entonces al otro día que fue, le dijo al mismo funcionario: mirá, me llamó, yo qué sé, José Pedro, el gerente, no sé qué, y me dijo que... Y ahí el hombre se hizo en los pantalones. Claro. Es decir, ese funcionario, que es el que no permite la entrada, a lo mejor tiene más miedo, como dicen claro. las glosas, que... una de las interpretaciones de Kafka en el proceso, digamos, ese es uno de los planteos. Claro, y lo que uno queda es con la ilusión del miedo al representante de la ley, cuando a lo mejor el representante de la ley tiene más miedo que uno, ¿no? Claro. Y está puesto ahí justamente porque cumple esa función en relación con el miedo y con el terror.
Es impresionante lo que planteas, porque aparte a veces por ese miedo uno también puede ejercer de guardián de otros, y también, digamos, cerrar puertas, ¿no? Porque esa es la idea también de Kafka, o sea, apuntar. Él lo plantea ahí en lo que le hablamos con Lowy el lunes, ¿no? De que es un sistema de dependencias de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? O sea, no es que solamente están los ricos y millonarios y abajo están los pobres. Ahora, yo no querría no querría dejar de a lo mejor abrir como una pregunta, bueno, y Freud ¿dónde entra ahí en relación con la ley, ¿no? Porque todo sujeto atraviesa o tiene que atravesar algo del orden de la ley, como ley de la prohibición del incesto, ¿no? Entonces el funcionario que cumple cualquier función que tenga que ver como representante del orden también lo atraviesa. Entonces lleva su bagaje en relación a la ley, que tuvo que estar atravesado él por ella o no. Y eso creo que tiene que ver con lo que abrió la obra de Freud, que me parece que habría como que complementar con lo que ha mostrado Kafka a lo largo de su obra. Muy bien, se está planteando una lectura que es mucho más amplia y mucho más en profundidad. Habría que ver también Kafka. Yo no sé qué vínculos tuvo con el psicoanálisis. Bueno, vamos a hablar mañana de los vínculos que tuvo con Otto Gross, que es un psicoanalista muy heterodoxo. Pablo Cuño, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, después de la pausa continuamos aquí conversando sobre Franz Kafka. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora le damos la bienvenida al escritor, al sociólogo, al ensayista José María González García. ¿Cómo andás, José María? Pues muy bien, contento de hablar con Uruguay. José María González García, trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha escrito, entre otros libros, La máquina burocrática, afinidades electivas entre Max Weber y Kafka en el año 89, y tiene el detalle simpático para nosotros que aprendió a hablar en Argentina, porque tú viniste con tus padres de chiquito acá. Sí, me llevaron de 6 años y bueno, no puedo decir que viví en Argentina, más bien me vivieron en Argentina, porque pues yo no recuerdo absolutamente nada de Mendoza, que es la ciudad en la que vivimos. Mis primeros recuerdos infantiles son de un viaje larguísimo en barco desde Buenos Aires, de regreso ya hacia España. Barco, supongo, claro, un transatlántico. Para mí aquello era inmenso, fiestas todas las noches y divertido, muy divertido. ¿Y cuántos años tenías ahí? Ahí debía tener 3 años y medio, 4. Ah, sí, muy pequeño. Muy pequeño. Bueno, en el libro, yo te decía cuando te contactamos, que en el libro Franz Kafka, Soñador Insumiso, tu libro es una de las pocas referencias que hay en español. Hay una bibliografía inmensa, pero obviamente la mayoría está en alemán y en inglés, bueno, hay en francés también, y por esas afinidades electivas entre Max Weber y Kafka. Pero vos me planteabas que te interesaría hablar más sobre Walter Benjamin y Kafka, que ese es otro también, ¿no? Podemos, si quieres, empezar por mi libro sobre la máquina burocrática, afinidades selectivas entre Max Weber y Kafka. Es un libro que tiene ya algunos años, pero bueno, yo pienso que ha tenido buena difusión también no solo en España, sino también en Francia y en América Latina, de manera especial en Argentina, que yo sepa, y Brasil, donde se ha distribuido, fotocopiado enormemente. Y es un libro que yo empecé simplemente por una intuición, y es que hay un contacto biográfico entre Max Weber y Franz Kafka, indirecto, a través del hermano pequeño de Max Weber, el también sociólogo Alfred Weber, que fue durante unos años catedrático en la Universidad Alemana de Praga, justo en el tiempo donde Kafka estaba realizando sus exámenes de doctorado. De manera que se conocieron, y aunque Kafka no fue discípulo directo de Alfred Weber, sí fue discípulo directo y permaneció con Alfred Weber en contacto hasta los años 50, hasta muchos años después de la muerte de Kafka. Su amigo y alguacil testamentario, Max Brod, fue alumno directo de Alfred Weber,
y a través de él muchas de las ideas de Alfred Weber y de Max Weber pasaron también a ser un patrimonio de discusión en Kafka. Hay que aclarar, me parece, si te parece, José María, que sí. Max Weber ya era una eminencia en ese momento y Kafka, bueno, era un estudiante, alguien que estudiaba abogacía, ¿no? Sí, hay una diferencia de edad. Kafka estaba entonces terminando sus estudios antes de empezar después toda su larga vida de trayectoria profesional en la burocracia austrohúngara, por eso conoce también la burocracia desde dentro de una forma impresionante. Y Max Weber en esos años, aunque claro, la relación no es directa entre Max Weber y Kafka, sino indirecta, así Max Weber en esos años estaba ya como consagrado como uno de los grandes catedráticos de la Universidad de Heidelberg. Entonces, antes había estado como profesor, como catedrático también en otra universidad, en Friburgo. Y bueno, sí, era ya una eminencia, eso no cabe. Y de alguna forma, digamos, en ese proceso, digamos, de desarrollo burocrático de los estados fuertes, de esa centralización que ocurría a fines del siglo XIX, como que Max Weber estaba a favor, digamos, o trataba de teorizar analizándola, ¿no? Bueno, ahí yo lo que mantengo es una situación doble. Por un lado, claro, Max Weber es el gran teórico de la burocracia y de los procesos de burocratización, y la burocracia como gran sistema organizador tanto del aparato estatal como de las empresas privadas. Y claro, hoy día también es lo más conocido de Max Weber, es su gran teoría sobre la burocracia. Pero al mismo tiempo, Weber, y en esto conecta con su hermano, con Alfred, es el gran crítico de la burocracia a nivel político y a nivel sociológico. De manera que hay muchos textos, claro, muchos textos políticos y de análisis social en los cuales se ve muy claramente la distancia que Max Weber pone con respecto a los procesos de burocratización. Piensa que si todo acaba estando en manos de la burocracia estatal, y si además la burocracia estatal funciona al mismo tiempo ligada a la burocracia de las grandes empresas capitalistas del momento, entonces estamos llegando, o podemos llegar a una situación de atadura del individuo en una situación en la cual ya no puede sobrevivir. Y él era un liberal y un partidario del individuo frente a las instituciones. Entonces, claro, toda esa parte más estrictamente política, él es muy crítico de los procesos de burocratización. Muy crítico. Aquí tengo una frase de Max Weber que en el libro aparece entre los escritos de Max Weber. Dice: la gran pregunta no es saber cómo promover y estimular la burocracia, no la evolución, sino cómo oponerse a ese maquinismo para mantener una parcela de humanidad libre de esa fragmentación espiritual, de ese supremo dominio del modo burocrático de vida. Esto lo decía Max Weber, y de alguna forma puede estar emparentado con lo que decía Kafka, de que, bueno, la burocracia es como un aparato administrativo que se vuelve autónomo y que gira en el vacío, ¿no? O sea, ya es un fin en sí mismo. Sí, y eso es algo que también plantea Max Weber, cuando afirma que en la burocracia los medios se vuelven fines. La burocracia, que debía ser un medio para organizar la sociedad, se convierte en un fin en sí mismo, y entonces, claro, es una máquina imparable donde el individuo desaparece. Y en ese sentido, pienso que es muy interesante ver la doble visión que tenía Max Weber. Por un lado, la visión teórica al margen de los valores. Bien, claro, es el gran teórico de la burocracia, pero al mismo tiempo toda esta otra vertiente de crítica y crítica también de los llamados entonces socialistas de cátedra, que eran partidarios de los procesos de burocratización, pensando que la burocracia era la solución a todos los problemas sociales. Y Weber lo que plantea es que no, que esa metafísica, llega a decir, esa metafísica de la burocratización, tal y como la hemos escuchado aquí, dice en un congreso, pues efectivamente eso sería la muerte del individuo, y él no está por esa labor. Pero de alguna forma Kafka, quizás más que a prefigurar o anticipar el desarrollo de la burocracia, él plasma de una forma increíble las situaciones de las personas frente a la burocracia, ¿no?
malentendido. Claro, pero y ahí viene el otro punto que desde mi perspectiva es muy importante para entender a Kafka. A Kafka hay que entenderlo desde la situación social, política, cultural, histórica en la que él vive. Y él vive en una situación en la que hay un proceso enorme de burocratización en Alemania y en Austria-Hungría, en toda la zona centroeuropea de habla alemana, donde se da un proceso de nueva organización del trabajo que supone la existencia de un número cada vez mayor de funcionarios, que es el gran desarrollo de empresas estatales como los ferrocarriles o correos, telégrafos. Hay un ejército de funcionarios que se crean precisamente para desarrollar las comunicaciones de entonces en todos los rincones del Imperio Austrohúngaro y también del Imperio Alemán. Entonces, Kafka lo que ve es que su propia generación entra en los mecanismos burocráticos como en un engranaje más y en ese proceso de burocratización en el cual entra prácticamente, pues entran todos sus amigos. Todos acaban siendo empleados en una gran empresa o en una agencia estatal. Y de alguna forma te pregunto, ¿no será también que Kafka fue el primero que analizó en esa relación tan particular que tenía con su padre, pero a la vez tan universal, porque todos podemos haber pasado por momentos en que nuestros padres nos aplastan o nos intentan hacer ver su autoridad? Él fue de los primeros, te pregunto, si fue de los primeros en vincular esa forma de autoridad, digamos, ese primer escalón en la familia del padre, con precisamente las ruedas dentadas de ese engranaje burocrático en los cuales sus amigos iban y bueno y entre otras cosas tenían que obedecer. Digo, no había que preguntar por qué, sino que hay que obedecer. Claro, la jerarquía burocrática está ahí y hay que agachar la cabeza delante del que está por encima de ti. Claro, esa es una visión, sí, de el padre como trasladado a la sociedad a nivel de las grandes burocracias, pues sí, se podría interpretar así. Claro, también hay un elemento autoritario muy importante que Kafka desvela en su famosa carta al padre, que claro, nunca llegó a enviarla físicamente, pero es un testimonio escrito, posiblemente el mejor testimonio escrito, no solo de la relación de Kafka con su padre, sino de un problema generacional, y es el problema de la ruptura generacional que se produce precisamente. Digamos, se puede producir y se produce en casi todas las generaciones, pero en ese momento histórico se produce de una manera muy especial, porque quiebra todo un mundo de valores. En la carta al padre, pues Kafka se queja de que tuvo que estudiar Derecho, y de que estudió Derecho pues porque le obligaron las circunstancias familiares, y en último término le obligó el padre, pero es que además también una vez que termina la carrera y está trabajando ya en la burocracia austrohúngara, el padre lo obliga a trabajar por las tardes en la empresa familiar en la cual pues estaba en fin, tenía que dedicar bastantes horas, con lo cual no le quedaba absolutamente ningún tiempo para escribir. Y esa doble vida entre el trabajo, una triple vida si se quiere, entre el trabajo burocrático, el trabajo en la empresa familiar y el intentar escribir, es uno de los elementos que le destrozan por dentro, ¿no? José María González García, si me esperás, después de la pausa continuamos hablando. Te voy a preguntar, me interesa hablar un poco del negocio familiar del padre de Kafka, pero aparte hablar también de esa generación tan especial. Pero esto después de un momento. Volvemos aquí con este diálogo con José María González García sobre Kafka. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar. Estoy conversando vía teléfono con Madrid, con José María González García. Estábamos conversando sobre Kafka. Y José María, vos decías algo así como que esa generación tuvo una ruptura importantísima. Yo he leído, por estas cosas que a veces te van llegando, sobre varias personalidades. Concretamente vamos a hablar esta semana sobre Otto Grossi, vamos a hablar sobre Jung, y hay otra serie de personalidades que demuestran de alguna forma, o a mí me pareció por lo menos,
de que en esos años, estamos hablando de esas primeras décadas, 2 décadas del siglo XX, se produce como una ruptura entre padres e hijos parecida, o me pareció a mí, a la de la década del 60, ¿no? O sea, una gran rebeldía contra el orden anterior. Pero esto es una percepción, la verdad que no tengo ni nada para probarlo. Sí, es cierto, y es más, Otto Gross sería un ejemplo también evidente de esa misma ruptura, con la ruptura con su padre, y su padre un gran penalista que le acaba encerrando. Gross pasó por la cárcel precisamente en gran medida por su propio padre, ¿no? O lo interna, peor también, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahí, eso otro ejemplo más. Entonces, lo que yo planteaba antes es que como la escritura de esa ruptura generacional, el mejor testimonio es la carta de Kafka al padre. Pero no es un testimonio, decía también, de una ruptura personal de Franz Kafka con respecto a su padre Hermann Kafka, sino que lo que está sacando a luz es un problema de toda la generación, porque esa ruptura es una ruptura generacional, no solo individual. Sí, primera pregunta, que no sé exactamente qué negocio, porque lo menciona varias veces en la carta al padre Kafka, que tenían una empresa familiar y que le había costado muchísimo al padre desarrollarla. Sí, no, hay dos cosas distintas, porque el padre de Kafka tenía en el centro de la ciudad vieja de Praga un negocio modesto, pues de pasamanerías, de cosas relacionadas con adornos de vestidos, en fin. Pero eso es el negocio familiar que llevan. Pero después el cuñado de Kafka monta una empresa y el padre le obliga a Franz Kafka a trabajar también en esa empresa. Y esa empresa, claro, ya no es, digamos, no es la empresa familiar, es una empresa del cuñado de Franz Kafka, pero en cierta medida también él entra a trabajar en esa empresa y conoce de una manera directa las relaciones entre patronos y trabajadores. Pero que ese es otro de los elementos que están en la obra de Kafka y que son fundamentales para conocer su propio pensamiento y para entender su obra. Hay que darse cuenta de que además él, aparte de esta conexión con el mundo fabril, él tiene otra conexión con el mundo de las fábricas y con todo el proceso de industrialización acelerada que tiene lugar también en Praga, en los alrededores y en todo el reino de Bohemia, dentro del gran imperio austrohúngaro, porque él fue como funcionario, fue un miembro del Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo en el reino de Bohemia, en la ciudad de Praga. Sería lo que hoy llamaríamos algo así como un inspector de trabajo, es decir, alguien que está directamente en contacto con las empresas y con los trabajadores, que está directamente en contacto y defiende a su propia empresa, en este caso ya al Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, lo defiende en los tribunales frente a las empresas que quieren engañar al Instituto de Seguros, porque entonces las empresas estaban ubicadas en una escala de mayor o menor peligrosidad, según la mayor o menor peligrosidad que tuvieran en las instalaciones o en el tipo de trabajo que desarrollaban, o la mayor posibilidad o menor de accidentes de trabajo, estaban metidos en una escala en la cual pagaban más o pagaban menos. Entonces, todas las empresas querían pagar lo menos posible. Claro. Y Kafka tenía que defender en los tribunales al Instituto de Seguros para el que trabajaba, intentando que cada una de las empresas cotizara lo que tenía que cotizar. Todo ese mundo de los juicios no es un mundo onírico que Kafka se inventa, es el mundo real de su propia vida de trabajo. Y al mismo tiempo él está viendo la situación real de los trabajadores y la situación de la industrialización en toda la zona de su jurisdicción y claro, lo que ve es cómo hay una contradicción entre la ideología liberal de que la ley es igual para todos y la realidad de los juicios a los que él asiste o de los que él tiene noticias, donde los trabajadores que no tenían posibilidad ninguna de pagar un abogado,
pues claro, perdían sistemáticamente todas sus reivindicaciones frente a las empresas, reivindicaciones pues de accidentes de trabajo, reivindicaciones de subsidios de enfermedad o de vejez. Él se sorprende de que esos trabajadores no, y lo dicen en una carta o algo así, no prendan fuego a la empresa de seguros, porque siempre son humildes y aceptan todos, y aceptan precisamente esa idea de que el que maneja la ley y como que inventa leyes en contra de ellos. Sí, efectivamente, eso lo dice hablando del Instituto de Trabajo, de Seguros de Accidentes de Trabajo, en el que él estaba como funcionario. Pero también, claro, hay otro elemento interesante, y es que lo que es el corpus literario de Kafka claro, son todas las novelas, las narraciones, los relatos, los diarios, las cartas, pero hay toda una serie de escritos suyos, que son los escritos de la oficina, que digamos no han pasado y es lógico que no son obras de arte y no son obras literarias, pero en muchos casos da una idea muy clara, muy con qué se está enfrentando Kafka en su vida cotidiana, y cómo, claro, el Instituto de Accidentes de Trabajo descubre que Kafka sabe escribir, y que sabe escribir bien, y le utiliza como redactor de informes de todo tipo. Entonces esos informes, muchos de ellos están en el humus cultural en el que se produce después la escritura de Kafka y la redacción y el mundo kafkiano de las narraciones y de las novelas o de los pequeños relatos. Según esa visión, Kafka no habría inventado un mundo o una ficción, sino que casi que se limitó a hacer un registro documental de lo que estaba viendo, de lo que estaba viviendo. José María, pero y vos me planteabas que hablar un poco, nos quedan unos 10 minutos, del relato de esa parábola ante la ley, que es uno de los textos más estudiados, quizás el más estudiado y el más claro y el más oscuro a la vez de Kafka. Sí, porque para mí es el mejor texto literario de Kafka. Son 2 páginas geniales, genialmente escritas y muy difíciles de interpretar. Uno termina de leerlas y realmente no sabe, queda impresionado por la concisión y por el relato, pero no sabe qué significa. Recordemos un poco de qué se trata, ¿no? Es decir, un campesino llega a las puertas de la ley, a la puerta de una ciudad, hay un guardia enorme, le dice que no puede pasar, él quiere pasar, y el guardia le dice que atrás de él va a haber otro guardia más grande, y después otro más y otro más. Entonces esta persona, este campesino, se acuesta al lado, espera y van pasando los años y va envejeciendo. Y al final... Sí, cuenta Kafka cómo el hombre del campo consume su vida sentado ante la puerta de la ley durante días y años, intentando siempre por todos los medios convencer al guardián para que le permita la entrada en la ley, pero nunca lo consigue. Entonces, ya envejecido, cercano a su muerte, resume su experiencia de todos esos años para hacer una nueva y última pregunta al guardián. Y dice literalmente el texto de Kafka y termina así: todo el mundo se esfuerza por llegar a la ley, dice el hombre del campo. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie haya pedido la entrada más que yo? El guardián se da cuenta de que el hombre está cerca de su final, y para que las palabras lleguen a su oído, que se extingue, le grita con fuerza: por aquí no podía tener acceso nadie más que tú, porque esta entrada estaba destinada solo a ti. Ahora me voy y la cierro. Y aquí termina la parábola. La interpretación es difícil, es complicada, pero yo creo que primero hay que ver, la parábola tiene dos contextos. Un contexto de publicación en la que aparece en 1914-15, es cuando se escribe, es uno de los textos que Kafka publica y que es consciente de que es un buen texto y por lo tanto no le encarga a su amigo que lo queme cuando él muera. Es un texto que tiene sentido por sí mismo, pero además es un texto que tiene sentido
de manera integrándose en el proceso, y en concreto en el capítulo 9 del proceso, donde Joseca, que está buscando desesperadamente entender qué es lo que pasa y está intentando ver de qué se le acusa, está intentando mover todos los hilos posibles para influir en el tribunal, pero va a hablar con el pintor de los jueces, va a hablar con unos y con otros, y acaba yendo también a hablar con un sacerdote que con el que tiene una conversación en la catedral. En esa conversación en la catedral, el sacerdote le cuenta a Joseca la parábola ante la ley y sigue una pequeña explicación de lo que significa esa parábola. Pues, claro, ahí el propio Kafka está dando una interpretación que efectivamente no será la única. A través de, digamos, del sacerdote, ¿no? Claro, a través, y hay una discusión entre el sacerdote y Kafka. Kafka, Joseca. Sí. Y en esa discusión se presenta al guardián de ante la ley como el perfecto funcionario. Ese individuo que es incorruptible, que está siempre ahí, que cumple con su deber, no se deja sobornar, ¿sí? Recoge lo que le da el hombre del campo, pero no, pues simplemente le dice, bueno, lo acepto para que veas que has hecho todo lo posible, pero no te dejo entrar en la ley. Es la figura del perfecto funcionario, del engranaje de una máquina burocrática. Y además también le dice el cura, el sacerdote, a Joseca, que esa parábola él se la cuenta para que Joseca, en el proceso, se dé cuenta de sus errores. Y sus errores son fundamentalmente dos. Por un lado, cree que puede ganar el proceso mediante la ayuda de los magistrados y consigue influir en ellos de una manera adecuada. Y esto es un error. Claro. Y en segundo lugar, dice, el segundo error es echar la responsabilidad y la culpa de la mala marcha de su proceso, no a él mismo, sino a los funcionarios del tribunal, a los que considera incapaces, malvados y corruptos. Y para eliminar esos dos errores en el modo de actuar de Joseca en el proceso, le cuenta esta parábola. Después la parábola se ha convertido efectivamente, como decías tú también antes, en un punto de discusión y de interpretación enormemente complejo y difícil, porque hay muchísimas cosas escritas sobre esta parábola ante la ley. Y lo que es muy muy importante ahí también es la respuesta de Joseca. Le dice al sacerdote, eso es una opinión desoladora. La mentira se convierte en el orden universal. Y en tu visión, ¿cuál sería, digamos, la clave de esto? Que reitero que ha sido analizado hasta el hartazgo, ¿no? Pues yo pienso que hay dos posibles interpretaciones interesantes. Y están además ligadas a una frase de Benjamin, porque Benjamin estuvo preocupado toda su vida con la interpretación de Kafka, y bueno, tiene frases realmente interesantes sobre sobre Kafka, y en una de esas frases Benjamin dice que para entender a Kafka no se trata de entender como si hubiera un centro de una circunferencia. Entender a Kafka es hablar de una elipse en la cual hay siempre dos focos. El primer foco de esa elipse sería la tradición religiosa y sobre todo, claro está, la tradición judía. Y el segundo foco de la elipse para la interpretación de Kafka sería el foco de la situación social y política del hombre en el mundo contemporáneo. Entonces, si aplicamos este esquema interpretativo a la parábola ante la ley, podemos tener dos líneas de interpretación interesantes. Una desde la tradición judía. Claro, desde la tradición judía, y es algo que también aparece, creo recordar, en el libro de Levi, hay un midrash, el midrash Besikta Rabati, que cuenta, que hace una reinterpretación del ascenso de Moisés a lo largo del monte Sinaí, va subiendo, y en ese ascenso se va encontrando con distintos guardianes de la ley.
son ángeles, claro. Es como una leyenda donde Moisés va subiendo va escalando y se va encontrando con ángeles que son guardianes, cada uno más grande que el otro. Y ese cada uno más grande que el otro es algo que Kafka repite directamente en su relato. Pero lo que hace Moisés es pelear con cada uno de estos ángeles, uno más grande que el otro, al revés de este campesino que se queda esperando. Se queda abajo, ya, sí, va por ahí la interpretación. Pero entonces Moisés, pelea, a veces, en realidad es una pelea dialéctica, es decir, habla con él, discute y va venciendo los obstáculos de manera que llega a la cumbre del monte Sinaí, ve la zarza ardiendo. Eso es el símbolo de que Dios está allí, Yahvé está allí presente, y Yahvé habla con Moisés de tú a tú y le da las tablas de la ley. Y además después, claro, Yahvé acompaña a Moisés en el descenso del monte para que no tenga ningún problema con los ángeles guardianes, y llega y baja y presenta las leyes al pueblo. Bueno, entonces se encuentra con el becerro de oro y toda esa historia. Eso ya no interesa tanto. Pero lo importante es que en la tradición judía, entonces Moisés tiene la capacidad de sortear todos los obstáculos representados por estos guardianes de la ley, por estos ángeles guardianes, llega a la cumbre del monte, recibe las tablas de la ley y Dios la acompaña y baja. Entonces, Kafka lo que hace es darle la vuelta como si fuera un guante a este planteamiento, y Moisés se convierte en un hombre del campo que no puede entrar en la ley porque el primer guardián se lo impide. Y el planteo un poco es, digamos para terminar, José María, lo que pasa es que se me fue el tiempo, el planteo, a ver si lo entiendo, sería que no es la fuerza del guardián lo que le impide entrar, sino el miedo que tiene él frente a la autoridad, frente al guardián, lo que le hace esa pasividad sumisa, que no se atreve a superarlo. Sí, claro, pero eso sería una interpretación más en clave psicológica, pero la interpretación en Kafka no es tanto en clave psicológica cuanto en clave de tradición, y en este caso de tradición judía. Es justo lo contrario claro, Moisés recibe las tablas de la ley, pero el hombre actual no puede tener acceso ni siquiera a la primera entrada en la ley. Por lo tanto, la ley no existe. No puede, nadie puede tener la fuerza, la posibilidad de entrar en la ley. Pero también le falta al hombre actual seguridad en sí mismo, que es la que tenía probablemente Moisés de directamente pelear con cada uno de los ángeles que van, ¿no? Sí. O valor, o como, no sé. Sí, pero claro, también es que todo ha cambiado desde la situación de la tradición judía en la que Dios habla con Moisés y le da las tablas de la ley, a la situación actual donde no podemos encontrar a Dios en ningún sitio y por lo tanto no podemos recibir las tablas de la ley. Correcto. Muy bien, Pero, me parece... ¿Me das un minuto? Te cuento el otro, desde la otra perspectiva, el otro foco, el de que hablaba Benjamin para la interpretación de Kafka, el foco de la situación social y política. Pero ahí lo que está presente es la propia vida de Kafka como funcionario y como miembro de la sociedad en la que él vive.